vamos, por ejemplo, a, ¿qué será? Ok. Vamos a suponer ahora que queremos, no, o sea, no queremos limitar nuestra función a solo dos arrays, ¿no? O sea, sería una función muy aburrida, no nos serviría mucho, sino que yo quiero una función que pueda recibir cualquier número de arrays y lo sume. Es decir, imagínense, yo tengo ahorita A, tengo el array A, tengo el array B, tengo el array X, tengo el array Y, ¿ok? Entonces tengo ahorita simplemente 4 arrays, ¿no? Entonces imagínense que ahora nuestra función quisiéramos que tomara esos 4 arrays y los sumara. Y entonces que agarrara este elemento, este elemento, este elemento, este elemento y lo sumara y arrojar el primer elemento del array, ¿no? En este caso sería 29, ¿no? Y luego este y este, que en este caso sería 26, ¿no? Y luego este y este, 22, 52, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, bueno, pues para eso primero vamos a revisar esto que habíamos dicho. Por ejemplo, si yo agarro I, J, que les gusta otro índice K y L, ¿no? Eh, y agarro, por ejemplo, o sea, A, B, X y Y, que son estos arrays que justamente tengo aquí. Ahí están, ¿no? Y bueno, le digo, imprímeme en modo de tupla, justamente en ese orden, cada uno de los elementos de estos arrays. Y ahí está. Entonces vean, que es justamente lo que les decía. Con el zip yo puedo iterar en los arrays de manera simultánea con cualquier número de arrays, ¿no? Entonces, pues básicamente ya tenemos gran parte solucionada, ¿no? Porque lo único que tendremos que hacer ahora sería iterar sobre los arrays. Ahora, aquí viene, digamos, una parte más o menos truculenta. Yo no sé, aquí por ejemplo yo sabía de entrada que el usuario eh, solo podía meter dos parámetros, perdón, dos arrays como argumentos, ¿no? O sea, yo por eso puse aquí un argumento y otro argumento, ¿no? Array 1, array A y array B. Aquí yo no sé cuántos arrays va a meter el usuario, ¿no? Entonces, cómo puedo definir los argumentos si no sé cuántos arrays va a meter el usuario? Pues muy sencillo, voy a definir otro, lo voy a llamar zoom general, por ejemplo, ¿no? Y voy a definir un solo argumento, es decir, que el usuario, le voy a pedir al usuario que, como yo no sé cuántos va a meter, lo más conveniente es que el usuario meta todos los arrays que quiere trabajar en un solo array. Es decir, en este caso en particular, por ejemplo, el array que va a meter será de este modo. ¿Ok? Entonces, ¿quién es Z? Z es el array. Z es el array que contiene el array A, el array B, el array X y el array Y. Entonces, también piensen en los arreglos como una manera de guardar y de organizar cosas, ¿no? O sea, es una manera muy práctica de pensar los arreglos, una forma o una herramienta de guardar y o organizar elementos, ¿no? Que pueden ser cualesquiera elementos. Entonces, bueno, entonces de guardar y de compactar, ¿no? Entonces aquí, pues nada más le digo input, por ejemplo, input array. Bueno, no tan largo, quizá solo in, ¿no? In array. Paréntesis, perdón, punto y seguido, se hace la indentación. Y entonces la lógica es en realidad es la misma, ¿no? Tengo que hacer esta iteración, ¿no? Y bueno, pero ahora vean que es distinto, o sea, ahora ya no necesito, bueno, vean que aquí voy a tener, la lógica va a cambiar porque ahora tengo que iterar, como no tengo estos por separado, o sea, yo no sé en realidad cuántos van a ser de estos índices,
Entonces yo ahorita la única información que tengo es Z, ¿no? Entonces Z es el array que contiene los arrays. Entonces lo único que yo puedo hacer es, por ejemplo, en este nivel, en esta primera iteración de Z, lo que me va a jalar es este array, cada uno de los arrays, ¿no? Cada uno de los arrays. Entonces vean. Entonces jala cada uno de los arrays, ¿no? Pero, ¿qué tengo que hacer si yo necesito, no, o sea, sí cada uno de los arrays, pero además cada uno de los elementos de o sea, los elementos por separado, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde vamos a tener mm, ahora sí que recurrir más bien a la parte de los índices, ¿no? Ok. Déjenme pensar un momento cómo resolver esta parte. Ok, tenemos dos maneras. Entonces, la primera manera es fijarnos en siempre el primer elemento de cada uno de los arrays, ¿no? O sea, no, me fijo en este, me fijo en este, en este, en este, y lo sumo, ¿ok? Eh, entonces, bueno, lo que tengo que hacer entonces es cada vuelta yo necesito poder leer todos los arrays de Z. O sea, necesito, o sea, aquí en cada vuelta lo que hacía es que leía el array, acababa de leerlo y se pasaba a la siguiente vuelta, ¿no? Y luego en la siguiente vuelta leía este array, lo acababa de leer y se pasaba a esta otra vuelta y así sucesivamente. Ahora más bien yo necesito, lo que necesito es que en cada vuelta lea la primer posición de cada uno de los arrays, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos hacer es ahí, claro. Lo que podemos hacer entonces, vean, vamos a hacerlo de este modo. Si suponemos, ¿no? Obviamente ya damos por hecho de que todos los arrays tienen la misma longitud, ¿no? Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, una variable que se llame size, ¿no? Que sea digamos, el tamaño genérico de todos los arrays. En este caso, con que mida 1 es suficiente. Por ejemplo, mido el tamaño de A. Como todos en teoría miden lo mismo, esta variable es igual para todos, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es justamente iterar, hacer dos iteraciones. Entonces, vean, voy a hacer una iteración sobre size, ¿no? Entonces, como es 4, bueno, van a ser 4 vueltas. Pero aquí viene la parte, ¿no? Ahora este es un índice numérico, ojo, ¿ok? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, claro, entonces lo que yo voy a hacer es agarrar cada uno de los arrays y iterarlos, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que hago es, agarro esta otra iteración, ¿no? Entonces, ahora sí le digo, agarra cada uno de los arrays y lee la primera posición de ese array. Entonces, vean lo que voy a hacer. Ahí está. A ver, déjenme. Ahí está, ¿no? ¿Quién es este J de I? Vean. Bueno, vamos a calcularlo aquí afuera, nada más para que se vea claro. Nada más déjenme jalar, por ejemplo, este array. ¿Ok? Entonces, vean, en la primer vuelta, ¿no? O sea, este I va, no, recordemos que size es 4, entonces cuando I vale 0, ¿no? Entonces entra, o sea, hace la primera vuelta
i vale 0 y hace este for de aquí. Entonces, cuando i vale 0, lo que hace este for de aquí es que va a iterar sobre todos los elementos de z. ¿Quién es z? Ya dijimos que el array que contiene cada uno de los arrays, ¿no? Entonces, pero lo que va a hacer es que para cada uno de los elementos de z se va a fijar en la posición i. Entonces, por ejemplo, ¿quién será j de 0? Bueno, ¿no? O sea, en este caso, en la primera vuelta, j de 0, si yo sé que z es justamente a, b, x, y, el array a, b, x, y, ¿no? Entonces, j de 0, o sea, en la primera vuelta, ya cuando i vale 0, ¿no? Y luego hace esta primera vuelta. Entonces, ¿quién es el primer elemento de z? Pues es a. Entonces, en este caso, j, o sea, en la primera vuelta, j es el elemento a, ¿no? Y entonces, ¿quién es j de i? Bueno, pues no es nadie más que a0, ¿ok? Ahora, aquí sigue en este for, ¿no? Porque no ha concluido de hacer todas las iteraciones que tiene que hacer. Entonces, para la siguiente vuelta, ¿quién es j? Bueno, es este b, ¿no? O sea, ya hizo el primer elemento, ahora se va con el segundo elemento. Entonces, en la segunda vuelta de este for, todavía no me salgo de este, j, ¿vale? Es b, y entonces i sigue valiendo 0 porque i sigue siendo esta iteración de arriba, ¿no? Entonces, en esta vuelta tengo b de 0, ¿no? Luego, la siguiente vuelta de este for ahora es j vale x, ¿no? Y ahora la vuelta será pues justamente x de 0. Y en la última vuelta, j vale y, ¿no? Es decir, j es este elemento, es este array, y entonces agarra el y0. Entonces, en la primera vuelta, en realidad A0 es justamente, es este 1, ¿no? Luego, B0, ¿quién es? Es el 9, aquí está. Es el 9, ¿no? X0 es el 10. Y Z0 y Y0, perdón, es el 9 también, ¿no? Esto es para la vuelta en la que i vale 0, o sea, en la primera iteración de este for de arriba. Aquí ya acabo de iterar sobre los elementos de Z, entonces acaba la vuelta de i igual a 0 y pregunta, ¿ya terminé? Y le dice, no, porque el tamaño es 4. Entonces dice, ok, me voy con la segunda vuelta. Ahora i vale 1. Y entonces tiene que volver a hacer toda esta iteración. Entonces, ahora es exactamente lo mismo, solo que, por ejemplo, ahora cuando j es igual a, bueno, ahora lo que va a hacer es que agarre el a1, ¿no? En este caso será el 4. Y luego, cuando j, o sea, cuando el iterador, digamos, el siguiente iterador, ¿quién es? B, pero ahora como i sigue valiendo 1, bueno, j igual a b, y sigue valiendo 1, pues ahora busca el 1. Y ese no es otro elemento que este, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que acaba de dar todas las vueltas. Entonces vean que de este modo yo estoy sacando los elementos uno a uno de las posiciones de cada uno de los arrays que tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tengo que hacer, digamos, en realidad, es justamente ir guardando este elemento, que será, o sea, si se dan cuenta es, cuando i vale 0, agarra estos, ¿no? El A0, o sea, este elemento es justamente la primera posición de
de cada uno de los arrays, el A0, B0, X0 y Y0, ¿no? Entonces son justamente los números que quiero sumar, 1, 9, 10 y 9. Entonces, bueno, entonces lo que voy a hacer es, pues irlos guardando, ¿no? Entonces, vamos a ir escribiendo esta suma, ¿ok? Entonces, yo voy a escribir una suma, bueno, por ejemplo, le voy a poner justamente aquí size, que sea, por ejemplo, el primer elemento de este argumento, ¿no? ¿Quién es este argumento? Pues es justamente un array del tipo Z, ¿no? Entonces le voy a decir, agarra un elemento cualquiera de este Z, ¿no? Puede ser el primero, y mídelo, ¿no? Sácale su longitud. Ahí está. Ok, ya tengo la longitud. Entonces, ahora, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, déjenme un tantito ver, nada más, voy a copiar esto acá, nada más para tenerlo, y lo que quiero hacer es, o sea, por ejemplo, a.zoom, si no mal recuerdo, ya, claro. Entonces, vean, yo tengo A y tengo una función nativa en Python que lo que hace es sumar los elementos del array. Entonces, vean, si yo escribo sum A, ¿no? Lo que hace es agarrar cada uno de los elementos y sumarlos, ¿no? O sea, 4 más 1 más 6 más 7 me da 18. Entonces, bueno, lo que voy a hacer básicamente va a ser eso, ¿no? Que no estaría mal nada más que tratáramos de pensar una forma de hacer esta función, ¿no? O sea, lo que tendría que hacer sería, o sea, vean, ahora vamos a tratar de hacerlo. O sea, si yo agarro, vean, voy a definir un elemento W como 0, ¿no? Un número inicial, 0. O sea, que es como la suma provisional. Déjenme ver si nos sale. Y luego, lo que voy a hacer es, a ver, déjenme ver si puede ser así. Que es que no puse, claro. Ahí está. Vean, lo único que hice, que estoy haciendo es muy sencillo, ¿no? O sea, lo único que le dije, o sea, lo que estoy haciendo es que defino un número inicial W como 0, o sea, porque este va a ser como la suma, digamos, ¿cómo decirlo? La suma temporal, ¿no? O sea, ahorita digo que es 0 porque pues no he sumado nada, pero entonces lo que hago en cada vuelta es que agarro cada uno de los elementos, ¿no? Y lo voy guardando en esta suma temporal. Entonces, vean, en la primera vuelta es esta operación. Entonces, como es W0, o sea, W vale 0, más I, es decir, más 1, y lo guardo en W, o sea, se actualiza W, ¿no? Entonces, ahora W vale 1, ¿no? O sea, en la primera vuelta W vale justamente 1. Ahora, en la segunda vuelta, cuando este iterador vale 4, entonces W ya vale 1. Entonces, esta operación de este lado es 1 más el iterador, que es este 4. Entonces, es 5 y lo actualiza. Entonces, W ahora vale 5. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, como W vale 5 y el iterador vale 6, bueno, entonces 5, que valía W, más el iterador 6, ahora me da 11.
y lo actualiza, y en la última vuelta finalmente el iterador es 7, entonces 11 más 7 es 18, lo actualiza y ese es el valor de W. Entonces, eso es lo que podemos hacer justamente para hacer esta operación, ¿no? Digo, por sacármela de la manga el ejercicio, me está, bueno. Entonces, vamos a tener esto. Ya vimos cómo podemos, o sea, estas iteraciones son las que nos permiten acceder o accesar, como se diga, a las primeras, a las posiciones de cada uno de los elementos, como ya lo escribimos acá, ¿no? Entonces, voy a hacer esta misma idea que acabo de hacer aquí, ¿no? De definir una suma temporal para actualizarla. Entonces, pero antes de eso voy a escribir justamente el valor de los, ¿no? Voy a escribir, por ejemplo, un array vacío, como ya sabemos. Ok, ahí está. Y entonces, aquí en esta parte, es donde voy a definir la suma vacía. Sum dummy, por ejemplo, ¿no? Este es justamente este W. Vean por qué lo pongo dentro de este for. Ahorita se va a ver por qué lo pongo dentro de este for, porque quiero que se itere en cada una de las vueltas, en cada una de las posiciones estas, ¿no? Entonces, bueno, entonces, Sumi, está muy larga este nombre, le voy a poner ¿cómo le ponemos? SD, así tal cual, ese, sum D, tal cual, o sea, esto, ¿no? Entonces, sum D es igual a es la misma idea, ¿no? O sea, esto, W más WI, entonces sum D igual a sum D más JI, ¿no? Que es la posición que está sumando. Entonces, vean que cuando acaba la vuelta de este Z, o sea, en este caso, cuando llega acá, ya sumó estos, ¿no? O sea, antes de que pase al I igual a 1, ya sumó cada uno de estos con esta formulita. Y entonces, acabando este for, sum D ya tiene la suma, de este más este más este más este, ¿no? Pues entonces, ya lo único que hago cuando sale del for, va a ser decirle que guarde ese resultado en out, ¿no? Out.append sumd. ¿Ok? Entonces, y entonces vean que antes de que i valga 1, o sea, cuando i vale 0, hace todo esto, ¿no? O sea, sumd vale 0, hace lo que dijimos, accede a cada una de las posiciones, hace la suma. Cuando sale de este for, sumd ya tiene la suma de las posiciones iniciales del array, y entonces antes de que i se actualice a 1, o sea, a la siguiente vuelta, le digo que guarde ese valor, porque cuando se actualice a la siguiente vuelta, lo va a borrar y va a volver a reiniciar a sumd con 0. Por eso lo puse aquí en este for, para no estar poniendo otras variables, ¿no? Entonces, cuando i vale 1, este sumd se borra de lo que tenía y se vuelve a actualizar a 0, y entonces vuelve a ser la misma historia, ¿no? Entonces, me parece que veamos si sí me salió o no. Le digo return, le digo que me regrese justamente este out. Y bueno, vamos a ver. Esperemos que con un poco de suerte esto esté correcto. Ok. No tenemos errores. Vamos a ver si funciona. Si yo le digo sum, mando a llamar la función y le digo a, b, x, y, ¿no? Que son los arrays que estoy probando. Claro, no. Es obviamente, mi error aquí es que no, es solo vean lo que me dice.
función esta que estás definiendo toma un argumento, pero me diste 4. Y le digo, sí es cierto, porque justamente era lo que decíamos al inicio. Más bien es Z, porque Z es donde están guardados los 4 arrays, ¿no? Z es el array que contiene los 4 arrays, ahí está. ¿Cierto? Entonces, si yo hago esto, justo, quedó. Nada más déjenme A, B, X, Y. Ahí está. Sí, ¿no? Entonces, 19, 29, luego 10, 26 exactamente. Ahí está. Entonces, sí, sí nos salió por pura suerte, afortunadamente. Y bueno, entonces vean que estos ejercicios que pueden parecer como muy sin sentido, o sea, ¿de qué me sirve eso? Bueno, sí me sirve, de hecho, ¿no? Pero no, no parecen sin sentido, pero a lo que voy es que con estos ejemplos abarcamos un buen de cosas, ¿no? O sea, abarcamos cómo escribir la función, abarcamos la idea de nuevo de los argumentos, abarcamos la idea de medir la longitud de los arrays, ¿no? Con esto, abarcamos la idea justamente de zip, del zip, de cómo comprimir los distintos arrays para leer sus elementos simultáneamente, la idea también de definir los arrays vacíos, iteraciones anidadas, como en este caso, y hacer la suma, ¿no? Entonces, eh, son ejercicios que nos sirven muchísimo para ilustrar, ¿no?